Bien, y entramos a la parte central de nuestro concierto de gratitud. Marita, muéstranos, ¿quién nos acompaña en esta tarde? Esta tarde nos acompaña nuestro querido y apreciado Pastor Agustín Flores Campos, quien tendrá el tema central en este programa de gratitud. Y queremos darle una cordial bienvenida a nuestro querido Pastor Agustín Flores en esta tarde, y el tiempo es suyo. Hola Fabricio, feliz sábado. Marita, amigos, hermanos, ¿cómo están? Un feliz sábado para ustedes. Un abrazo fraterno. Qué felicidad de poder estar con ustedes este momento. La próxima vamos a estar con ustedes desde temprano. La idea inicial era pasar un sábado, ¿no? Pero en cualquier momento, no hay problema. Ahí estoy viendo a algunos hermanos que conozco, la hermana Katia, ¿cómo está usted? Feliz sábado. Esther, también hermanos que ubico. Feliz sábado para ustedes. Entonces, miren, Pastor Jorge, gracias por la invitación. Tenemos ya el desafío de poder presentar la palabra. Campos es su otro apellido. Sí, Flores Campos, exacto. Saludos, pastor, saludos. Pastor. Igual para ustedes, Regina, hermano, familia Arboleda, Pérez y los que veo allí. ¿Qué les parece si oramos para estudiar la Biblia un momento? Vamos a hacerlo, ¿sí? Soberano y eterno Padre, queremos esta hora invitarte para que el Espíritu Santo nos hable, para que el Espíritu Santo conecte tu palabra con nuestra mente, para que atiendas nuestra necesidad espiritual, pero por sobre todo, Señor, poder responder obedientemente también a tus mandatos. Acompáñanos esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a estudiar la Biblia un momento. Tengo gratos, hermosos recuerdos del Callao y tengo la seguridad de que muchos de ustedes han avanzado firmemente en su fe, y la idea es eso, ¿no? Tratar de estar en otra dimensión espiritual, tratar de seguir avanzando y no estancarnos, ¿no? Porque el objetivo principal es estar un día con Jesús. Y para eso hemos sido llamados, para eso hemos sido rescatados de este mundo de oscuridad, de tinieblas. Jesús para eso vino a la cruz, para morirnos y darnos ese enorme privilegio de poder crucificar la vida antigua y devolvernos la esperanza de ser diferentes, dejar este mundo de tinieblas y por supuesto soñar en un porvenir hermoso de vivir en una tierra nueva y un cielo nuevo. Y ustedes han titulado ahí el aniversario Creciendo en Cristo. Y yo estaba revisando algunos aspectos sobre esta creencia fundamental, pero más que eso, he tratado de manera general algunos rasgos importantes que creo que debemos considerar, que para que todo creyente pueda crecer en la fe necesita tener en cuenta lo siguiente. Los programas dentro de la iglesia son buenos. Los programas de la iglesia tienen su lugar. Los programas de la iglesia cumplen una función específica también para poder motivar, organizar, pero hay asuntos que son determinantes, que no pueden negociarse ni competir, y esos son los principios bíblicos. Los principios bíblicos trascienden y son los fundamentos de nuestra fe, y esos no se van a cambiar jamás. Esos son los que nos van a tener bien claro hacia dónde nos vamos, hacia dónde nos encontramos. Pero antes de mencionarle algunos principios, yo quiero mencionar lo siguiente. Cuando ustedes miran el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, van a encontrar un texto muy conocido que más de una ocasión usted lo
leído y me gustaría que ustedes me acompañaran a poderle mirar y leer conmigo el libro de la carta allí de Gálatas capítulo 2, versículo 20. Pablo está revelando sobre este triunfo de su fe, pero por sobre todo de haber logrado dar muerte a algunos aspectos de su vida, no todos los aspectos de su vida, pero sí una parte de su vida. El capítulo 2, versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo, de perseguidor de cristiano, ahora se convirtió en un seguidor de Cristo, un apóstol. Sin dudas había estado como perseguidor, pero ahora era un discípulo, era un apóstol. Sin dudas antes había luchado con su carne lleno de pecado, esclavo de pecado. Había entendido de que se había sometido muchas veces a ser instrumento del diablo para burlarse del mismo nombre del Creador, pero ahora se daba cuenta de que había logrado en Jesucristo vencer al pecado y con Cristo había logrado la victoria. Ya no era en sí mismo, ahora ahora estaba en Cristo. Y no era un asunto del pasado, sino estar con Cristo es un asunto presente, un asunto actual, un asunto del momento. Hace un tiempo estuve en la iglesia, estuve con Cristo. No, lo que Pablo está diciendo, actualmente estoy con Jesucristo. Los que se entregaron a Jesús tienen que vivir con esa visión, una visión actual del momento. Estoy con Cristo. No tienen que dudar de su experiencia cristiana. De modo que cuando Cristo viene incluso no solamente a demostrarnos que se puede vencer el pecado, viene a tomar la naturaleza humana para enseñarnos a vencer la escoria y la maldad de este mundo que lidia con todo ser humano. Pero es verdad que tenemos que luchar en esta vida con muchas cosas, especialmente en la vida espiritual, y ustedes me van a dar razón. ¿Acaso no lucha en su vida espiritual a diario? Cuando se levante en la mañana, ¿acaso no lucha por cuando tiene que orar y estudiar la Biblia y cuando el sueño intenta dominarle? Y cuando hay otras prioridades en la vida le intentan ganar y muchas veces compiten con aquellas cosas eternas. Personalmente yo lucho con algunas cosas espirituales también, cuando en las mañanas me pongo a orar y hay otras cosas que se interponen y hacen competencia, pero hay que lidiar, luchar, y eso es la vida del cristiano. Pablo está reconociendo que ahora él también reconoce que él ha dado muerte en Jesucristo, ha crucificado la vida antigua. Ya no vive él, ha dado muerte. Pero desde luego que en algunas áreas de la vida Pablo ha dado muerte, pero no en todo está muerto. Aún la vida continúa en otros aspectos. El pecado sí le ha crucificado, pero Pablo reconoce que necesita aprender a depender todos los días, caminar con el Señor todos los días y avanzar por fe. Ahora, ¿y cómo se va a lograr todo eso? Ahora sí yo voy a esta hora a hablarles de algunos principios fundamentales. Cuando yo les decía al inicio, los programas tienen su lugar, sí, pero no son los primordiales en la vida cristiana. Lo primordial en la vida cristiana es los principios, y uno de ellos es justamente la vida que nos debe llevar a estudiar la palabra de Dios todo momento. La palabra de Dios. La palabra de Dios es un principio que no debe faltar en la vida cristiana. Cristiano que no lee su Biblia prácticamente está divorciado de la esencia de su fe. Todos los que hemos aceptado a Jesucristo tenemos que abrir la Biblia y tener una experiencia con Dios, porque Dios a través de su palabra revela a través de la obra del Espíritu al amor sublime que que Dios el Padre ha expresado a través de su Hijo. Entonces, el asunto pasa por allí, estudiar la palabra de Dios. Ustedes se van a dar cuenta que en el libro de Hechos, la razón de ser por la cual los discípulos se empeñaron era justamente predicar la palabra. El capítulo 6,
el versículo 4, pueden leer conmigo. Y mientras ustedes abren la Biblia, permítame colocar un poco de luz aquí en la oficina, porque sí logran verme todavía, ¿no? A ver. Sí. Vamos a abrir ese pasaje de la Biblia, por favor. Parece que está aún más oscuro, pero espero avanzar por allí. Entonces, fíjense ustedes que en el libro de Hechos encontramos algunos antecedentes importantes que fundamenta este aspecto que no debe faltar en la fe, y es justamente el estudio de la Biblia. A lo largo de estos años usted aceptó a Jesucristo, y la mejor manera de poder caminar con Él y estar en comunión es a través del estudio diario de su palabra. La historia indica de que la iglesia crecía en discípulos, pero mientras crecía en discípulos había algo que estaba aconteciendo. El versículo 4 dice, entonces, dice allí, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Recuerden ustedes que la forma como en el principio Dios había gozado del privilegio con el hombre caído en la creación era justamente una comunicación abierta antes que el pecado ingresara, y el hombre disfrutaba de esa comunión. Pero ahora, cuando se introdujo el pecado, el hombre necesitaba de un mediador, y Jesucristo vino, y finalmente el mediador entre Dios y el hombre, desde luego fue más tarde su palabra, porque su palabra se convirtió en la mediadora para el hombre y Dios. Y fue Dios quien reveló a los profetas para que este libro llegara a nuestras manos y de esa manera conociéramos del amor del Señor. Es la palabra de Dios que no debe faltar en la vida cristiana. Tenemos que estudiarla permanentemente porque a través de ella es que crecemos. Fíjense ustedes el consejo mismo que el Señor le dio a Josué 1:8 y al 1:9. Y este libro no se aparte de tu boca, mas en él medita de día y de noche. Incluso este libro en él estudiarás, meditarás para que hagas prosperar tu camino. La palabra de Dios no puede por nada dejarse a un lado en nuestra vida cristiana. Y yo quiero animarles a ustedes para que hagan un compromiso en su fe, para que tomen una decisión de no descuidar de estudiarla la Biblia en ningún momento. Hay que estudiarla todos los días porque es nuestro alimento. El día que usted deja de estudiar, prácticamente está poniendo en riesgo su experiencia cristiana, su comunión. Y es fundamental que nosotros tomemos en cuenta lo que dice también el Salmos capítulo 1, versículo 2. Y en la ley de Jehová está mi delicia, mas en la ley de Jehová meditaré de día y de noche. Ahí está el secreto, meditar en la palabra de Dios de día y de noche, no apenas en la mañana. Hay que abrir y hay que cerrar el día. El consejo de Dios no puede faltar en la vida de nuestros hijos. Esta experiencia de la palabra de Dios, ustedes lo van a ver manifestada incluso en la experiencia de Timoteo, el joven Timoteo. Cuando ustedes miran la experiencia de la vida de Timoteo, cuando Pablo escribe en la primera carta de Timoteo, el versículo 5, Pablo reconoce de qué familia había sido formado, de qué familia venía Timoteo. Desde luego, Timoteo era un joven que había venido de generaciones de cristianos. El capítulo 2 y el versículo 15 al 18 lo confirma. Dice, porque desde niño has sabido que las sagradas escrituras os pueden hacer sabios para la salvación. Y esto me muestra que este principio de la palabra de Dios es esencial y fundamental para la salvación del hombre. Entonces, tenemos que aprovechar para aquellos que tenemos hijos menores
de poderlo incluso motivar a nuestros pequeños, a nuestros hijos, para que estudien ahora, para que determinen su dieta espiritual para el futuro, para los tiempos difíciles. Los que son nutricionistas aquí van a corroborar que la alimentación es determinante en los primeros años de un hijo. De eso va a depender para la dieta final de lo que será en su vida, hasta los 2 primeros años. Y en la vida cristiana, los primeros momentos cuando conoces a Jesús, y si se trata de nuestros hijos que son de generación, tenemos que aprovechar que ellos gusten y llamen de la palabra, estudien las escrituras. Y la iglesia San José tiene que reconocer que una iglesia sin la Biblia no es iglesia. Deja de ser iglesia. Y vamos a hablarles de un segundo principio que no debe faltar para seguir creciendo. O sea, ¿quieres crecer espiritualmente? Usted ha colocado su título ahí, dice, creciendo en Cristo, pero ¿cómo crezco en Cristo? Estudiando la Biblia. Segundo, a través de la comunión permanente del Espíritu Santo. El capítulo 1, versículo 8, hay un texto conocido por ustedes, dice, y recibiréis el poder de lo alto cuando haya venido el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra. Pero ustedes van a mirar que el capítulo 2, versículo del 1 al 4 de Hechos, relata que el día cuando llegó el Pentecostés, todos estaban unánimes, estaban orando, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, todos. El Espíritu Santo, la promesa que había sido manifestada en el libro, por el profeta Joel, se estaba cumpliendo de manera parcial, pero para nuestros días se irá cumpliendo de manera poderosa para terminar la obra en este mundo. Para ahora. Y saben, el Espíritu Santo vino con poder a la vida de la iglesia para que creciera. ¿Cuántos habían esperado el Pentecostés? 120 personas. ¿Con cuánto había empezado Cristo la iglesia? Había empezado con 12 discípulos humildes, sinceros, honestos, que habían asimilado el evangelio, pero ahora había crecido a 120 personas. Pero con el sermón poderoso de Pedro en el capítulo 2, versículo 38, cuando él predicó acerca del arrepentimiento, el sermón que predicó Jesús, el sermón que predicó Juan Bautista, es el mismo sermón que ahora estaba predicando Pedro. Un sermón poderoso, pero no estaba predicando un sermón vacío por sí solo, con pensamiento, con una filosofía, con pensamientos humanistas, sino que estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo, y es por eso que sus palabras no cayeron en saco roto. Las palabras de Pedro cayeron en la profundidad del corazón de los pecadores. Y la historia dice, el capítulo 2, versículo 41, en aquel día, los que creyeron fueron como ¿cuántas personas? Fueron como 3,000 personas los que se añadieron aquel día a la iglesia. ¿Cuál fue el crecimiento entonces? No habla de suma, habla de multiplicación. La iglesia se multiplicaba, es decir, se multiplicó 120 veces por 26, 120 o 26 por 120, de modo que llegó a tener un crecimiento, como dice ahí los que están escribiendo, un crecimiento exponencial, como dicen los de Iglesia Crecimiento. 3,120 personas empezaron ahora a aceptar a Jesucristo. Y todos los discípulos llenos del Espíritu Santo empezaron a predicar el evangelio. Los que tenían una función, una responsabilidad en la iglesia, eran poderosamente utilizados por el Señor. No solamente los discípulos que habían sido vistos como los principales en la obra del ministerio, sino también los otros, como los 70, como los que habían creído, se convirtieron en el instrumento poderoso por el Señor. Un ejemplo. En el capítulo 6 de Hechos había sido elegido Felipe, Nicanor, Esteban y otros más que habían sido elegidos, pero fueron hombres de conocimiento y llenos del Espíritu Santo. No eran cualquier persona, llenos del Espíritu Santo. De modo que estos diáconos que fueron elegidos entendieron que su rol no solamente era administrar la sinagoga, sino que su misión era predicar la palabra. Y ustedes van a darse cuenta que Felipe fue un gran predicador, conquistó con el evangelio Samaria, y muchas personas se convirtieron en Samaria por el trabajo de este diácono, que lo conocemos como el gran evangelista.
Esteban había proclamado la palabra de Dios de modo que terminó siendo apedreado, pero hombres que dieron gran testimonio porque estuvieron llenos del Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ¿cómo voy a crecer, a seguir creciendo? Una iglesia sin el Espíritu Santo está muerta. Lo mismo puede pasar. Sin aliento de vida, usted y yo estamos muertos. Una iglesia sin Espíritu Santo está muerta. No hay sentido. No hay razón de ser. ¿Para qué seguir viviendo? Si la iglesia no tiene el Espíritu Santo, no tiene rumbo. Si la iglesia no tiene Espíritu Santo, no hay misión. Si la iglesia no tiene Espíritu Santo, no hay lugar de ser para seguir soñando que un día volverá Jesucristo. Entonces, debemos empezar tomando en cuenta, una iglesia que no busca el Espíritu Santo está en riesgo, porque Él es el que prepara el corazón para que Cristo se enseñoree y haga de nuestra vida una vida hermosa. Él prepara y Cristo viene. Ahora, recuerden ustedes, este principio es fundamental, no puede pasar por alto, ninguno. Grandes y pequeños, tenemos que llamar al Espíritu Santo en oración para que sea una realidad en nuestras vidas. En los últimos días el Espíritu Santo irá descendiendo, seguirá descendiendo poderosamente porque esta obra está llegando a su final. Cristo va a volver. Cristo va a regresar. Cristo está cerca. Y todos los que tengamos el privilegio de poder ver, seremos utilizados poderosamente, grandes y pequeños, para que esa obra se pueda consumar con la victoria de poder ir con Él y vivir para siempre. Ahora, un tercer principio que no debe dejar pasar por alto, y tal vez por ahí debía haber empezado, es el principio de la gran comisión. Yo quiero seguir creciendo, también tengo que tener este principio dentro de mi experiencia cristiana. El principio de la gran comisión manifestada en Mateo capítulo 28, versículo del 19 al 20. Por favor, acompáñame a mirar allí o a leer juntos para que Dios nos hable a través de su palabra. Y entonces las Sagradas Escrituras confiesa lo siguiente: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es uno de los principios que tampoco debe faltar en la misión de la iglesia. Imagínese usted una iglesia sin el principio de la gran comisión. Tengo la seguridad que muchas veces los programas han competido con los principios, y por eso la multiplicación del cristianismo, de los creyentes, de los discípulos se ha reducido. Los programas han disminuido nuestra experiencia de estudiar más la Biblia. Se han disminuido la fuerza de seguir cumpliendo la gran comisión. Ahora sí ya no me van a ver nada. Déjeme poner un poco más de luz a este. Sí, se le ve. Sí. Por eso la próxima, mejor presencial, les voy a ver. Ahora sí. Esperemos que sí, pastor. Amén. Entonces, miren, la gran comisión. Ese es el punto clave que la iglesia no debe. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando nosotros dejamos a un lado este énfasis de la gran comisión, que por supuesto los discípulos lo entendieron muy bien, este imperativo, el hacer discípulos. Los teólogos lo conocen como el matetes o el mateteúsate, el verbo principal de estos versículos de la gran comisión. Los otros son los verbos o los participios que se encargan de respaldar la clave de toda esta gran comisión, el hacer discípulos, pero que todos se unen para respaldar el hacer discípulos, para poder cumplir la misión de llevar el evangelio a toda parte, a todo el mundo. Los discípulos lo entendieron, este imperativo. Estuvo combinado con su pasión, con su vida, estaba combinado con sus creencias. Habían entendido.
De modo que la iglesia guarda los mandamientos, de la misma forma debe cumplir la gran comisión. La iglesia que no cumple la gran comisión no está creciendo, pero tampoco puede decir que está guardando los mandamientos, porque guardarlo y incumplir la gran comisión es como que no guardamos los mandamientos. Porque la gran comisión es tan elemental, tan fundamental. Es la razón de ser de todos los discípulos que hemos aceptado a Jesucristo como el Salvador. La iglesia cambió su forma de predicar. Antes de Cristo, la iglesia era, en realidad, centrípeta. Todos iban a adorar, a conocer al Dios de Israel. Pero cuando Cristo vino, murió en la cruz, dio orientaciones o instrucciones básicas a sus discípulos, entonces las cosas cambiaron. Ahora, para nuestros días, ya no suena bien y ya no se siente uno cómodo llegar a la iglesia simplemente. Ahora se complementa en llegar y salir para cumplir la gran comisión. Y esto era que los discípulos que empezaron a hacer, porque entendieron que su labor principal era empezar a salir, pero por sobre todo a hacer nuevos discípulos por donde les tocaba ir. Yo quiero ir terminando, voy a hablarles de un último principio. Pero cuando Jesús empezó a hablarles de la gran comisión, recuerden ustedes que Jesús entrenó a sus discípulos en ese mismo monte, en el monte de los Olivos, dio el entrenamiento a sus discípulos cuando los llamó. Pero también ahí se despidió. En ese lugar se despidió, pero también les dio las instrucciones para la gran comisión, allí mismo. Ese lugar fue fundamental para las instrucciones, ahí fue la escuela abierta, donde especialmente se detuvo en entrenar algunas áreas importantes para el desenvolvimiento misionero. Y uno de los temas principales era que todos los discípulos sepan cómo autogobernarse y ser un testimonio positivo en sus comunidades. Todos los que hemos sido llamados por Cristo tenemos que ser influyentes. Tenemos que dar buen testimonio. Tenemos que ser una iglesia fuerte para que las personas que están a nuestro alrededor no solamente vean que somos influyentes, sino que nuestra influencia tiene un servicio variado. Orando por los vecinos, dando servicio variado en salud o lo que se puede, con la finalidad que las personas en la comunidad tengan un concepto por la razón que existe una iglesia. Entonces, las instrucciones fueron que los discípulos se sepan autogobernar y den buen testimonio donde ellos se encontrarían cumpliendo la misión. Otro tema particular que Jesús les dio a sus discípulos es interesante. Les enseñó a sus discípulos a expulsar demonios y a sanar enfermos. Cuán importante es que nuestro ministerio, nuestra vida, esté habilitada y recibamos todo el entrenamiento para hacer una bendición con nuestras manos para el que no tiene esperanza. Y Cristo dio estos entrenamientos fuertemente en su escuela de formación y por supuesto, y estaban listos para encomendar esta tarea para que salgan a predicar al mundo entero. Y no solamente eso, sino que también les enseñó los lugares que iban a ser conquistados. Cuando fueron llamados, los discípulos fueron llamados con una vocación permanente. Una vocación permanente. Pero esa vocación era en realidad con una visión mundial, porque ellos tenían que predicar en otros países del mundo. De modo que los 70 también fueron llamados con el mismo procedimiento de oración y ayuno, pero con una realidad distinta. Ellos iban a ser de auxilio y esos 70 representan a la iglesia. La iglesia se levanta para trabajar junto con el cuerpo pastoral, para hacer trabajo a tiempo y fuera de tiempo. Esos 70 representan a la iglesia, esos 70 que se levantaron para no dejar ni una aldea libre sin conquistar. Ellos se levantaron para conquistar con el evangelio. Apreciados hermanos, una iglesia que no cumple la misión
una iglesia que no suma, no se multiplica, una iglesia que no crece. Y nosotros que hemos aceptado a Jesucristo, queremos seguir creciendo en Cristo, tenemos que estudiar la Biblia, vivir todos los días buscando el Espíritu Santo y, por supuesto, cumpliendo la gran comisión. Y un principio más les voy a hablar. Y con este principio termino y lo vamos a mirar allí en el capítulo 1, versículo 14 del libro de Hechos. A ver, son las 6:10. Allí en el Callao alguien me va a responder que de acuerdo a la Marina de Guerra, ahí está tu esposo Regina, a las 6:30 se oculta el sol. ¿O es una gran mentira ya? Así que con esto voy a terminar. Miren, capítulo 1, versículo 14. Dice la palabra de Dios, ustedes pueden leer ahí sus Biblias y la historia dice que todos estos perseveraban unánimes y estaban en oración y ruego con las mujeres, con María, madre de Jesús y con sus hermanos. La oración, Pablo lo usó incluso como un fundamento, como un principio para que la palabra de Dios se predicara, para que la palabra de Dios circulara. Jesús les enseñó a sus discípulos incluso a orar. Muchos de ellos le pidieron a Jesús, enséñanos a orar. Los apóstoles en algún momento se habían frustrado, no habían tenido éxito. Y Jesús les dijo, pues este asunto se necesita de ayuno y oración. Ahí en Marcos 9:29, ¿se recuerdan esa historia? Para liberar demonios tienes que orar. Si tú quieres crecer en tu vida cristiana, hermano de San José, tienes que dedicar tiempo a la oración. Tienes que dedicar tiempo a la oración. Tienes que dedicar tiempo a estudiar tu Biblia, a buscar el Espíritu Santo, a cumplir la gran comisión. ¿Sabes? Jesús se les enseñó a orar y muchos de ellos aprendieron y más tarde tuvieron éxito. La palabra de Dios empezó a crecer y a expandirse por diferentes lugares. Pablo mismo en Colosenses 4, versículo 3, él mismo dijo, hermanos, os ruego que oren para que la obra de Dios, para que se abra puerta para la predicación del evangelio. Orando en todo tiempo. Tenemos que tener una vida de oración. La oración es necesaria y es fundamental, no solamente para nuestro crecimiento, sino también para alcanzar a otras personas. Yo estoy sorprendido ahí leyendo un libro de Lennon, una compilación sobre el ministerio de la oración, y hay todas unas páginas, dice, oración para ganar almas. Interesante. Oración de que ganan almas, para ganar almas. Yo quiero terminar esta tarde pidiéndoles a ustedes para que a partir de ahora renueven su compromiso con Jesús. Estos años Dios nos ha cuidado en medio de la adversidad, en medio de las dificultades, la enfermedad, los problemas, pero tenemos que hacer un compromiso de fe con el Señor. De darle su lugar a los programas, sí está bien, pero necesitamos volvernos a los principios de la Biblia. Los principios van a ser determinantes en tu experiencia cristiana. A partir de ahora vas a dedicarle más tiempo a la oración, más tiempo al estudio de la Biblia, más tiempo a cumplir la gran comisión enseñando a otros que no conocen de Jesucristo. Y eso va a dar su lugar para que empecemos a crecer. Y cuando ustedes revisan el libro de Hechos, lo que le llevó a la iglesia a crecer fue los principios. Fue los principios. No fueron los programas. Los programas no multiplican. Los principios multiplican. Nos ayudan a crecer. Y creemos que ustedes han sido llamados para eso conmigo. Y voy a ver ahí a los líderes de la iglesia para que se empeñen en motivar que todos, grandes y pequeños, empiecen a gustar de la palabra de Dios. Hacer jornadas que nos motive a estudiar más la Biblia. Hacer jornadas que nos lleve con responsabilidad a estudiar más nuestra lección. Jornadas que nos lleven a dar estudios bíblicos, que nos permitan comunicar el evangelio a los que no tienen a Jesucristo.
jornadas que nos permitan a disfrutar de nuestro compañerismo con el Espíritu Santo. Todo eso se va a poder, pero necesitamos como líderes espirituales motivar a la iglesia para que todos podamos vivir una experiencia de esta naturaleza. Podemos estar juntos para estos desafíos, volverse a los principios para que Dios dirija mi vida y tenga el privilegio de empezar a partir de ahora, dar inicio, de volver a los principios, aquellos que son esenciales, porque si no están en mi vida, no estoy completo, no estoy creciendo, no estoy avanzando, y ahí está el riesgo. Vamos a orar para que Dios te siga utilizando y que este día que nos hemos detenido para reflexionar, para agradecer por los cuidados de esta iglesia que es de Jesucristo, sea motivo para reafirmar nuestro compromiso de orar más, de predicar más, de cumplir esa gran comisión. Querido Padre, gracias porque tu iglesia se ha detenido hoy para poder hacer un acto de reflexión por los cuidados que tienes de ella, cuidando a esta iglesia como la niña de tus ojos, a grandes y pequeños, y hombres y mujeres que han dado su vida y su tiempo y lo siguen dando. Oramos para reafirmar nuestro compromiso, que los programas no compitan con los principios, sino que los principios estén por delante en nuestra fe, que sean los que el eje para poder ayudarnos a crecer, dedicando más tiempo al estudio de tu palabra, pero también cumpliendo la gran comisión de hacer discípulos, de preparar a otras personas para tu reino. Que este momento sirva para reflexionar y tomar esta decisión noble de fe, de hacer nuevos discípulos. Asimismo, a dedicar una vida de oración, una vida que nos permita disfrutar del compañerismo con Cristo. Bendice a los líderes en la iglesia San José, a sus ancianos, a sus diáconos, a la diversidad de directores de los servicios variados que tiene la iglesia. Oramos por el pastor, por su familia. Que tu Santo Espíritu venga sobre ellos para que sigan cumpliendo la tarea que nos has encomendado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Un abrazo para ustedes, hermanos. Feliz aniversario.